Buenos días amigos, buenas tardes. Les voy a platicar un poco sobre la transición alimentaria de México prehistórico desde la México actual. Primeramente vamos a comenzar con la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Tradicionalmente entendemos por prehistoria el periodo que tiene de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos de la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras de Homo sapiens, a la aparición de las primeras sociedades complejas. Aquí es donde se encuentran los primeros hombres, primeros hombres de las cavernas y así. Edades de la prehistoria. La prehistoria se comprende en diversos periodos cuya exactitud cronológica obliga más bien a considerar como etapas progresivas en la evolución de las capacidades humanas de manejar los materiales y producir herramientas. Aquí se puede encontrar que es la edad de piedra. Edad de piedra. Es el periodo durante el cual el ser humano manejó en su propia mayoría herramientas hechas de piedra y madera o materiales simples. Esta etapa a su vez comprende tres periodos que son Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la edad de piedra que inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra creadas por los homínidos. En ella existían junto a nuestras especies de los seres humanos ya extintas como el Homo sapiens o el Homo neanderthalis, que eran principalmente cazadores recolectores. A fines de este periodo el Homo sapiens se esparció por la tierra e inició la domesticación de los primeros animales. El Mesolítico corresponde más o menos con el fin de la última edad de hielo, es decir, en ella presenció el calentamiento de la Tierra hasta más o menos los estándares actuales. La humanidad seguía siendo socialmente nómada, aunque hacia finales del periodo aparecen los primeros asentamientos y con ellos los primeros cementerios. Aquí es donde anteriormente, como se sabe, los primeros hombres eran nómadas, no tenían algún lugar específico para asentarse. Pero en este periodo, en el Mesolítico, es cuando ya se empiezan a asentar, ya se empiezan a formar familias con sus cuevas y así. El Neolítico. Durante este periodo se produce una verdadera revolución tecnológica a partir de la invención de la agricultura y la ganadería. El pastoreo, el cultivo y por ende el intercambio empieza a surgir en los senos de las comunidades que muchos después serán las primeras poblaciones humanas. Aquí es donde empiezan a ver las primeras casas, empiezan a cazar animales como los venados o mamuts, que en aquellos tiempos eran lo que más cazaban. O después empezó a surgir más un poquito a recolectar los peces y así. La alimentación. Su dieta se componía de frutos silvestres como las moras o las frambuesas, de frutos secos como las avellanas o los piñones. Recogían raíces y semillas, se alimentaban de huevos, insectos y caracoles. Cazaban aves y otros animales. Los que vivían en la costa comieron mariscos. Las ostras y los mejillones fueron manjares valorados. Endulzaban su dieta con miel, fabricaban instrumentos de piedra y hueso que les servían para cazar, cortar y picar las carnes. Aprendieron a conservar los alimentos dejándolos secar o en salazón. Prácticamente estos hombres se alimentaban prácticamente de carne, porque ellos lo que hacían era cazar y así. México prehispánico.
México prehispánico es el periodo de la historia del país al anterior a la conquista y la colonización española a partir de 1521. Sus principales civilizaciones. Sus principales civilizaciones eran la Olmeca, la Teotihuacana, la Tolteca, la Maya, la Azteca, la Mixteca, la Chichimeca. Su alimentación. La alimentación era rica, variada en vitaminas y minerales, por lo tanto se tenía un buen aporte nutricional. Los insectos constituían una buena fuente de proteínas, tal como los gusanos de maguey, escamoles, chapulines y comiles. Eran preparados, asados o fritos. Aquí en este periodo, como se puede ver, prácticamente se alimentaba de puros insectos, pero también tenían más cosas que de su dieta, que no solo eran los insectos. Tenía también los animales, algunos animales que eran el tejón, los monos, guajolotes, falzones, patos, codornices, serpientes, tortugas, monos, armadillos, etc. Tenía también dentro de su dieta vegetales y granos como el cacao, los frijoles, los quelites, los hongos, las calabazas, tejocotes, tunas de agua, tuna roja, tuna dulce, etc. Y sus ingredientes fundamentales, que es el maíz, frijol y calabaza. Época colonial de México. Va de 1521 a 1821. Es el periodo conocido como la colonia del virreinato. Empieza en el año de 1521, cuando cayó en poder los españoles la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, y termina en 1821, año que se declaró la independencia de México. Su comportamiento social de esa época fueron los españoles peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas, los africanos, las castas, que eran los negros. En este periodo los castas o negros eran la gente de hasta abajo y la gente que por ende era la más pobre. Esta gente no tenía como que mucho dinero para poder comprar lo que necesitaba y así. La alimentación en esta época. Durante la colonia de los indígenas que habitaban la Ciudad de México se alimentaban únicamente de maíz y vegetales, en tanto que la carne de vaca les parecía de mal sabor y era muy cara. Es por eso que prácticamente ellos se alimentaban de maíz y vegetales, porque además de que no tenían para la carne, no les gustaba, les parecía de muy mal sabor. México independiente. Es el nombre con el que se conoce el desarrollo entre la consumación de la independencia de México de 1821 hasta 1910, cuando comienza la Revolución Mexicana. Su alimentación de esta época. Alguna alimentación de esta época tuvieron el mole poblano, los chiles en nogada, que fue durante el siglo XIX, además de que sumaron también como los soufflés, los ravioles, los macarrones, tallarines, guisado o sopa de varias verduras, los omelets, carlotes, etc. Además de que también tenían el maíz y el frijol como base fundamental. Así como la alimentación mexicana, producto del mestizaje, utilizó alimentos tanto prehispánicos como coloniales para dar nacimiento a los antojitos mexicanos, que es el producto del México independiente. Siglo XX. Abarca de 1901 al 2000. Se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, el fin de la esclavitud de los llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en mayor parte de los países, pero más que todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países en potencias mundiales. Su alimentación de esta época.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, más de la mitad de los habitantes del país seguían apegado al modelo de alimentación básica que era maíz, chile, frijoles y pulque, y el modelo de alimentación occidental basado en pan y leche de vaca. Pero además tenía sus elementos primordiales que eran las leguminosas, las hortalizas, el maíz, los picantes, las carnes rojas, los frijoles, la cebolla, etc. Pero además también en este siglo se generaron distintos platillos como lo son la cochinita pibil, el menudo, el mole oaxaqueño, el churipo, el mole poblano, el pozole, los cabritos o barbacoa y las corundas. Y por último, la alimentación del siglo XXI. En los últimos años hemos adquirido una dieta elevada de proteínas, sobre todo animal, alta en grasas y rica en azúcar, dejando de lado la esencia de nuestra cultura alimentaria. La alimentación a mediados del siglo XX se caracterizaba por un alto consumo de vegetales. Era una alimentación escasa o proteína animal, pero rica en fibra. En cambio, la alimentación de este siglo es elevada en proteínas, sobre todo animal, pero alta en grasas y rica en azúcar. Así es como lo oyen, amigos. Ahorita estamos viviendo una alimentación súper diferente de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque además de que es mucha la alimentación que tenemos ahorita, pues es muy distinta a las de antes, porque antes se consumía de una manera más saludable a la de ahorita. La gente de antes, por lo que lo sé, solía levantarse temprano, desayunaba fuerte, después en unas horitas hacía una merienda y esa merienda era ligera. Después comía fuerte y otras volvían a hacer otra merienda y cenaban ligeramente. Estas cenas eran generalmente muy ligeras. En cambio ahorita ya es un desorden alimenticio por donde quiera, ya no tenemos hábitos alimenticios y si los tenemos muy desordenados. ¿Por qué? Porque nos levantamos en primera tarde, desayunamos tarde y fuerte. Andamos comiendo como a las 5, 6 de la tarde y cenando hasta las 10, 12 de la noche. Y para colmo, cenas también fuertes como los tacos. Y luego, por esas cositas, nuestro cuerpo tampoco lo digiere fácilmente y eso hace que tengamos lonjitas y así. Además de que se puede comparar mucho la vida de antes con la de ahora, porque antes se podría decir que disfrutaban mucho la comida. El momento de comer era esencial para ellos. En cambio ahorita ya comemos a las prisas porque nos levantamos tarde, automáticamente se nos hace tarde para todo. Se nos hace tarde para ir a la escuela, se nos hace ir tarde para ir al trabajo y por tanto tenemos que comer a prisa y pues así tampoco se puede, ¿verdad? Y además de que comemos pura comida, la verdad, chatarra, preferimos lo malo a lo saludable. Además de que tenemos tanta cantidad de comida, pero la mayoría, ¿de qué sirve si la mayoría es pura comida ultraprocesada? Que tienen puras elaboraciones y así. Es más fácil, se nos hace más fácil mandar a nuestros hijos que se compren su comida en la escuela, a nosotros mandarles los lunches y así. Espero ya después podamos cambiar un poquito esa parte y volver a comer otra vez bien saludable, porque si seguimos así vamos a seguir engorde y engorde y engorde y pues tampoco así no se puede, ¿verdad? Por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias, amigos, que tengan un lindo día y muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.